Uno de ellos, Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Vamos a hablar de ese aspecto con Antonio Morales, que es presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Morales. Hola, muy buenos días. Bueno, se va a cumplir pues prácticamente un año de esa declaración y ya se puede visitar el centro de interpretación, que era algo que estaban esperando con muchas ganas, ¿no? Sí, cumplimos un año mañana y lo vamos a celebrar de la manera que podemos hacerlo ahora, pero vamos a congregar en el Parador de Tejeda a más de un centenar de personas, porque este fue un trabajo colectivo, un precioso y emocionante trabajo colectivo que consiguió en 4 años apenas hacer llegar al mundo los valores de este espacio, este paisaje cultural de la isla de Gran Canaria. Sí, y ahora hice esta introducción y olvidé de la pregunta, perdón. No se preocupe. La pregunta era que el centro de interpretación ya está también pues preparado para recibir a los visitantes, ¿no? Algo que también ha estado parado durante todo este tiempo. Sí. Nosotros desde la Declaración de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO tomamos, digamos, el compromiso de poner en marcha distintas iniciativas para afianzar la propuesta, ¿no? Estamos hablando de mejorar el turismo activo, el turismo rural, un turismo sostenible para la zona, mejorar las condiciones de las personas que habitan el espacio, por lo tanto mejorar las infraestructuras hidráulicas, hacer un estudio de carga del espacio. En todo eso estamos trabajando. Y era necesario también que pusiéramos en marcha un centro de gestión que está en Tejeda, creáramos un instituto para que pudiéramos aglutinar los esfuerzos de los equipos que trabajan todo el tiempo en ese espacio y por lo tanto generar un instrumento de gestión y ese centro de interpretación en Artenara. Afortunadamente sí, la pandemia nos hizo retrasar la inauguración, pero hemos podido hacerlo hace apenas 15 días. Ya está una reproducción exacta de ese observatorio astronómico que va a permitir además que lo puedan conocer los canarios, las canarias, las personas que vienen de otros lugares, también de una manera exacta, fiel, ¿no?, al monumento original. Bueno, en un momento difícil que estamos viviendo también nosotros los canarios con esta paralización de la economía, del turismo, este es un nuevo valor cultural añadido y un atractivo turístico que ya hemos podido disfrutar desde el año pasado, pero bueno, que se ha visto paralizado primero por los incendios, luego por la pandemia, o sea que muchos no han podido disfrutar todavía de este nuevo valor que ofrece también Gran Canaria para los que visiten la isla, ¿no? Sí, aunque desde que finalizó el estado de alarma ya nos pudimos mover por la isla, la verdad que muchos Gran Canaria fundamentalmente, ¿no?, se han trasladado hasta la cumbre para consumir en la cumbre, para visitar ese paisaje extraordinario, para visitar el patrimonio arqueológico y ese centro de interpretación y todo lo que significa el paisaje cultural de las montañas sagradas de Gran Canaria. Sí, afortunadamente, bueno, pues ya se empieza a mover ese espacio, a generar actividad económica. Esta semana o al principio de la próxima vamos a presentar también desde el Cabildo de Gran Canaria una propuesta integral, digamos la cumbre viva, ¿no?, de inversiones, de acciones encaminadas a potenciar ese espacio, a generar atractivos, a generar posibilidades para las personas que están allí, para evitar el despoblamiento, para generar recursos, infraestructuras, equipamientos también para todo ese espacio extraordinario de Gran Canaria. Sí, porque hay que recordar que además son 4 los municipios también que van a depender también del éxito de esa apertura: Artenara, Tejeda, Galdar y Agaete, ¿no? Son muchas las personas que viven también de esas visitas y de esa llegada de turistas o de visitantes, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de 17.000 personas, que habitan más o menos en ese paisaje cultural, pero que viven del sector primario, pero también de todos los recursos que generan una actividad ligada
al turismo que nosotros pretendemos, turismo sostenible. Estamos hablando de turismo rural, turismo activo, turismo de la naturaleza, también, por supuesto, restauración, gastronomía, consumo cultural, son atractivos, insisto, sostenibles, que generan muy poco impacto en el entorno, pero absolutamente necesario para garantizar la supervivencia del espacio y que se mantenga la población, que ha ido transmitiendo de generación en generación ese legado. Fíjense que la declaración tiene bastante que ver con los usos que la población ha mantenido, con las tradiciones, con las actividades ligadas a la agricultura, la ganadería, la transhumancia, la artesanía. Definitivamente digamos que eso no tendría sentido si no pudiéramos garantizar la supervivencia de un elemento que nos identifica y que responde a, bueno, como he insistido a lo largo de esta pequeña entrevista, en la relación que se ha mantenido a lo largo de los siglos con un entorno cultural, paisajístico, patrimonial, que responde también a la huella, al ADN de nuestros antepasados. Claro, porque de sus habitantes depende mucho mantener esa cultura ancestral, todas esas costumbres, esa simbología también que tiene esa zona, pero también de los que los visiten, del civismo y de cuidar el entorno, muy importante para que esa zona no se deteriore y se siga manteniendo tal cual se conoce hace tanto tiempo, ¿no? Eso es absolutamente imprescindible. Por eso el centro de interpretación, por eso la reproducción del monumento Risco Caído. Estamos en este momento también haciendo un estudio de carga sobre todo el paisaje cultural, sobre determinados elementos especialmente significativos de ese paisaje cultural, por ejemplo, el Roque Nublo. Es necesario, efectivamente, que controlemos la llegada de los visitantes, la manera en que lo hacen y las afecciones que se pueden producir en el medio, ¿no? Eso es absolutamente imprescindible, por eso ese estudio de carga. Y desde luego la concienciación de la ciudadanía, la colaboración es imprescindible. Bueno, pues en vísperas de esa celebración mañana, de ese aniversario, esta Casa Televisión Canaria va a emitir esta noche, lo decíamos al principio, varios documentales. Y el primero es el reportaje de esta casa, de los servicios informativos La Luz de las Montañas, pero después también se emitirá Sismundi, que es un reportaje que está producido, un documental producido, perdón, por el propio Cabildo de Gran Canaria, dirigido también por Tarek Ode y con guión de Osvaldo Guerra, que nos ha cedido pues el Cabildo de Gran Canaria para que nosotros podamos emitirlo en primicia y que todos los canarios puedan tener acceso a esas cumbres sagradas y a ese risco caído si no han podido verlo en primera persona, ¿no? Sí, no se lo pierdan, de verdad. Ahí está recogido el sentimiento profundo de identidad de un pueblo con un territorio, un paisaje, unos valores, una cultura. Y yo creo que está perfectamente, está hecho de una manera perfecta, ¿no?, para transmitirnos todos esos valores, esos sentimientos. La verdad que es un documental que emociona, que nos transmite las esencias del paisaje cultural, del patrimonio mundial. Esa misma emoción vivieron ustedes hace un año en Azerbaiyán. Recordamos ese momento que nos trajo hasta aquí, nos transmitió nuestro compañero Armiche Díaz desde allí, desde Azerbaiyán, para vivir en el momento en el que se declaraba ese patrimonio mundial, ¿no? Esa alegría, ese contagio de la emoción de todos los canarios que pudimos vivir ese momento. ¿Qué recuerdo más especial tiene de aquel día? Bueno, fue muy emocionante. Todavía me emociono, nos emocionamos los que estábamos en aquella delegación y que intuíamos que se había hecho un buen trabajo y que podía haber una respuesta positiva, pero nunca nos imaginamos que iba a ser de esa manera. 10 países, de una manera inusual, se levantaron cuando la responsable de la UNESCO con el mazo sobre la mesa hizo la declaración, ¿no?, definitiva de Patrimonio Mundial para el paisaje cultural, Risco Caído y la Montaña Sagrada de Gran Canaria. 10 países se levantaron
expresaron que enriquecía al patrimonio mundial en su conjunto esta propuesta de Gran Canaria, que era una referencia por la que avanzar también en la declaración de nuevos espacios como patrimonio mundial. Esa acogida, ¿no? El aplauso tan sincero de todas las delegaciones del mundo que estaban allí, la emoción cuando lo transmitió la propia responsable de la UNESCO, nos hizo emocionar a todos, nos saltaron a todas las lágrimas, nos abrazamos y bueno, nos imaginamos cómo aquí se estaba siguiendo también con la emoción que nosotros sentíamos allí esa declaración y la responsabilidad que adquiríamos en ese momento para potenciar ese patrimonio, para rehabilitarlo, para mantenerlo, porque ya no era de nosotros solos, ya el mundo se responsabilizaba también de su cuidado, de su mantenimiento, de admirarlo, de quererlo, ¿no? Y de luego fue muy emocionante y todavía lo recordamos y nos emocionamos. Nos quedamos con esa emoción y los felicitamos, que salga todo muy bien en este aniversario. Muchísimas gracias por atendernos y los emplazamos a la cita de esta noche en Televisión Canaria para ver ese resumen del nombramiento de Risco Caído y de las cumbres sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Gracias, Antonio Morales. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días.